Buen día, ¿cómo andan? Bueno, hasta ahora lo que estuvimos viendo en las últimas clases fueron tres escuelas psicológicas. Hice un recorte un poco arbitrario porque existen más, pero básicamente son tres escuelas que tienen una aplicación en la educación y en algunos conceptos que vamos a ir desarrollando a lo largo del año, ¿sí? En psicología. Entonces lo que quería en un primer momento era tener un acercamiento básico de cuál era la mirada general de cada una de esas escuelas para poder ir después comprendiendo desde qué lugar, desde qué mirada se plantea cada una de las cuestiones. En este caso vamos a trabajar un poquito con la primera escuela que vimos, no sé si se acuerdan, que vimos el psicoanálisis, ¿sí? Algo de esto estuvimos viendo con la evolución psicosexual, estuvimos hablando un poquito de este tema. Y uno de los grandes temas que elabora el psicoanálisis, ¿sí? Para completar lo que ya hemos visto, tiene que ver con una cuestión que, bueno, generalmente se conoce, pero a veces hay como una serie de confusiones y la idea por ahí es profundizarlo un poco, que tiene que ver con parte de la actividad de la imaginación que nosotros tenemos, ¿sí? Que es la de elaborar producciones oníricas, ¿sí? Las producciones oníricas son sueños, ¿sí? Se sabe que, o es conocido Freud, entre otras cosas, y lo han visto en el trabajo que hicieron, eh, por la interpretación de los sueños. De hecho, hay un trabajo muy famoso de Freud, llamado así, Interpretación de los sueños, su traducción en realidad es esa, en donde ahí se elaboran distintas coordenadas respecto de, bueno, cómo está formado un sueño, ¿sí? Qué mecanismos operan en el sueño, ¿m? Y da algunas coordenadas acerca de la interpretación de los sueños, justamente es el título que tiene el trabajo, pero que eso tendría más que ver con un trabajo analítico que puede hacer un psicoanalista dentro de un marco en un consultorio, ¿sí? La interpretación de los sueños, ¿sí? Es una herramienta que utilizan los psicoanalistas, no cualquier psicólogo, sino aquel que adhiere al psicoanálisis en un marco. Si no es que esto simplemente es escuchar un sueño A, implica tal simbología o tal significado. ¿Sí? Es muy conocido que ustedes por ahí ponen en Google, soñé que me caigo, y aparece, bueno, si soñaste que te caes, dos puntos, tal cosa. Soñé que se inundaba mi habitación. Bueno, eso significa tal otra. Bueno, esas sueños generales, eh, casi en algunos puntos arquetípicos y demás, en realidad responden a, bueno, alguna cuestión ahí que a uno le gusta leer. Voy a ser directo. Los sueños se interpretan a partir de un contexto, ¿sí? Para poder interpretar un sueño de un paciente, si uno es psicoanalista, tiene que conocer la historia de ese paciente, tiene que entender por dónde viene esa situación, es el inconsciente operando, ¿sí? Por eso Freud decía que nosotros lo trabajamos esto en el trabajo sobre psicoanálisis, que el sueño es una de las vías de interpretación del inconsciente, la vía regia, decía, para conocer el inconsciente, que es lo que nos pasa a nosotros que no conocemos. Pero los sueños son un elemento que en la historia de la humanidad durante muchísimos años se usaron para distintas cosas. En la antigüedad, por ejemplo, los sueños eran interpretados por gente que se dedicaba a eso, ¿sí? Por ejemplo, antes de ir a una guerra, ¿sí? Si el interpretador de sueños consideraba que los sueños de premonición que se tenían eran negativos, hasta se podía decidir no ir a la guerra, o al revés, si el sueño era premonitoriamente positivo, se podía decidir emprender una guerra porque se le daba un valor predictivo, ¿sí? De realidad a los sueños, ¿sí? En la actualidad también hay otras aplicaciones, por ejemplo, en la, en la cotidianeidad los sueños en este momento tienen simbolismo. Por ejemplo, mucha gente en función de lo que sueña va a una casa de quiniela y le juega un número. Soñé con tal cosa, eso está el número, voy y le juego. Es decir, que los sueños históricamente tuvieron, ¿sí? Una interpretación, distinto tipo de interpretaciones. Pero el primero que sistematiza esto es Freud y por ende el psicoanálisis,
¿sí? Y entonces me parece importante identificar algunas cuestiones, ¿sí?, del sueño. En primer lugar, el sueño tiene ciertas características que lo definen, ¿sí? Ustedes habrán visto, porque todos nosotros soñamos, y aclaro, soñamos siempre, cada vez que nos vamos a dormir soñamos, a veces lo recordamos y a veces no, pero soñamos siempre, esto está comprobado incluso científicamente, con estudios de polisomnografía y estudios del sueño, nos permiten saber que el sujeto siempre sueña, pero registrarán ustedes que existen, cuando recordamos el sueño, algunos recuerdan más, otros recuerdan menos, los sueños suelen tener cierta característica de caos, ¿no? Cierta cuestión ahí media rara, ¿no? Entonces estoy soñando que voy caminando por la calle con mi mamá y de repente aparece una montaña y detrás de la montaña sale un plato volador y adentro del plato volador estaba mi papá y una persona que no le veo la cara y de repente, ¡pum!, se apaga todo y aparece un meteorito. Bueno, justamente lo que va a plantear Freud es que los sueños, ¿sí?, tienen mecanismos, ¿sí?, para poder disfrazar el inconsciente y que aparezca de una manera. Eso es lo que el psicoanalista tiene que interpretar, obviamente, en compañía o junto con el sujeto que sueña. Entonces, a grandes rasgos podríamos decir que los sueños tienen dos tipos de contenidos, ¿sí? Un contenido manifiesto y un contenido latente. ¿Qué sería esto? Bueno, el contenido manifiesto es el texto del sueño, dice Freud. Significa, es eso que yo cuento que soñé. Que iba con mi mamá caminando por la calle y de repente aparece un plato volador. Bueno, todo eso que yo cuento cuando me levanto, por más raro que me parezca, es el contenido manifiesto del sueño. Ahora Freud dice, en realidad, el plato volador, la montaña, el meteorito, todo lo que aparece en el sueño, tiene un sentido velado, ¿sí? Tiene un contenido latente. ¿Qué significa un contenido latente? Es un contenido que no aparece de manera manifiesta, sino que aparece desfigurado, ¿sí? Entonces, el contenido manifiesto es eso que yo cuento, y el contenido latente es el verdadero significado del sueño. ¿Qué quiere expresar mi inconsciente con ese sueño? ¿Sí? Y sobre eso es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a empezar a generar asociaciones en un espacio analítico para saber, bueno, a ver, ¿y por qué tu papá aparece en un plato volador? ¿Qué significa eso para vos? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene en el contexto del análisis que está haciendo esa persona? ¿Qué sentido tiene dentro de su biografía? ¿Por qué está de la mano de su mamá y aparece su papá en un plato volador? ¿Y por qué de repente aparece un meteorito que lo rompe todo? ¿Sí? Entonces, el contenido manifiesto, decíamos, es lo que uno recuerda del sueño, y el contenido latente es el verdadero significado del sueño, es el sentido que tiene. ¿Qué es lo que se quiere expresar del inconsciente a partir de ese sueño? Ahora bien, ustedes vieron que en el sueño que yo les estoy contando, es un sueño medio raro, ¿sí? Aparecen una serie de figuraciones, ¿sí?, de modificaciones del verdadero sentido. Porque si supongamos que el sueño lo que quiere expresar es que yo tengo un Edipo no resuelto y en realidad no quiero separarme nunca de mi mamá y mi papá aparece en ese plato volador y en realidad lo que quiere hacer es separarme de mi mamá. Vamos a suponer un ejemplo, a ponerle un sentido. Bueno, no aparece mi papá diciéndome correte de tu mamá. Aparece en un plato volador, ¿sí? Hay una desfiguración del sueño. ¿Por qué? Freud dice que el contenido inconsciente aparece solamente si está desfigurado. ¿Sí? Dice, bueno, es como que se disfraza de otra cosa y ahí el consciente es capaz de verlo, ¿sí? Igualmente yo les voy a mandar en un Word a continuación todo esto más explicitado por si se llegan a perder en la explicación. Pero no quería dejar de darle la explicación. Entonces Freud dice, bueno, existen mecanismos, el sueño tiene mecanismos, determinadas formas por las cuales lo que hace es modificar el contenido latente y expresarlo en el contenido manifiesto de una manera distinta. Y él escribe varios, el desplazamiento, la condensación, la transformación a lo contrario, etc. Yo se los voy a pasar a continuación todo en un archivo. Lo que yo les propongo entonces es, a partir de esta explicación y todo esto que expliqué se los voy a mandar escrito, es que ustedes puedan hacer el siguiente ejercicio. Yo les voy a enviar una serie de ejemplos de sueños y yo lo que quiero es que ustedes me digan, bueno, ¿cuál sería el contenido manifiesto? ¿Cuál sería el contenido latente? ¿Sí? ¿Y qué mecanismos
están apareciendo en ese sueño, ¿sí? ¿Qué mecanismos están apareciendo en ese sueño? A propósito justamente de poder disfigurar ese contenido latente y que aparezca un contenido manifiesto como el que aparece, ¿sí? Vuelvo a repetir, todo esto se los voy a mandar escrito en un Word, pero no quería dejar de explicarles un poquito cómo era este tema de los sueños y por otra parte también aprovechaba para saludarlos, para mandarles un saludo grande, un fuerte abrazo. Esto se está haciendo largo, pero bueno, hay que aguantar, resistir y seguir quedándonos en casa, que es la mejor manera de evitar contagiarnos de este bicho que se nos vino a meter en nuestra vida y que se ve que nos quiere porque no se está yendo. Así que bueno, un abrazo enorme para ustedes y para sus familias y corto, pues ya se hizo larguísimo el video. Un abrazo grande.